Descubierto. La increíble verdad sobre un inesperado embarazo que transformó vidas y conmueve corazones. Lucía, con solo 22 años, paseaba por el parque, el mismo que tantas veces había recorrido en busca de consuelo y sueños. Su mente no dejaba de dar vueltas. La noticia de su embarazo era una bomba de tiempo. ¿Cómo había pasado de ser una estudiante de medicina prometedora a enfrentar un futuro lleno de incertidumbres? Cada paso que daba era un recordatorio de sus aspiraciones, de su anhelo de ser doctora y ayudar a su comunidad. Pero ahora, el eco de un llanto infantil resonaba en sus pensamientos. ¿Lograría ser madre y cumplir sus sueños? La presión era abrumadora. Su familia había depositado en ella todas sus esperanzas, y Lucía ya no sabía si iba a poder soportarlo. Las noches se tornaron opacas y las horas se alargaban. El miedo la envolvía, y no solo a la idea de convertirse en madre a tan temprana edad, sino el de decepcionar a su madre viuda y a sus 3 hermanos que la veían como un faro de esperanza. Las voces de sus vecinos ahora se convertían en murmullos despectivos, cuestionando su valía, y ella empezaba a dudar de sí misma. El primer amor de Lucía no se había marchado solo, había llevado la parte más hermosa de su corazón con él. Miguel, quien había buscado nuevas oportunidades en Estados Unidos, le había prometido regresar. Pero, al encontrarse ahora con la realidad de su embarazo, la promesa parecía un horizonte distante. A medida que avanzaba en su maternidad, el deseo de vivir el presente y no volver al pasado se volvía crucial. La contradicción era desgastante, debería buscarlo y arriesgarse a abrir viejas heridas o dejarlo ir para enfocarse en el futuro que estaba por llegar. Una tarde, mientras trataba de aclarar sus pensamientos, se topó con Doña Rosa, una anciana del barrio conocida por su sabiduría. Se sentó con ella en un banco del parque, y al escuchar su historia, la anciana le compartió anécdotas de mujeres en su comunidad que enfrentaron dificultades mucho mayores. Ellas lucharon, y tú tienes esa fuerza dentro de ti, le decía, y Lucía sentía como una chispa empezaba a encender algo en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo pasaba. La presión aumentaba y Lucía se encontraba en una encrucijada espinosa. Se inscribió en un curso de atención prenatal, donde su deseo de seguir adelante con su carrera se mezclaba con un profundo amor hacia el bebé que crecía en su interior. Pero la llegada de una carta de Miguel, llena de promesas vacías y una súplica por un nuevo comienzo, la atrapó en un dilema mortal. ¿Debería volver a abrir la puerta de su corazón o cerrarla de una vez por todas para forjar su camino? Lucía se miró al espejo, y en sus ojos se reflejaba la pregunta más fuerte que había enfrentado. ¿Sería suficientemente fuerte para decidir su destino? El futuro era incierto, pero una certeza brillaba en su interior, su vida nunca volvería a ser igual. Lucía se despertó una mañana sintiendo que algo había cambiado dentro de ella. No era solo el malestar de los primeros meses de embarazo, sino una chispa de determinación que empezaba a hacer fuego en su interior. Decidió que no todo podía ser incertidumbre, necesitaba acción, necesitaba un plan. Se sentía ansiosa al entrar al aula del curso de atención prenatal, rodeada de otras mujeres que compartían su misma situación. Sin embargo, era la primera vez en semanas que podía hablar con alguien que entendía su mezcla de emociones. Las clases eran intensivas, llenas de contenido médico y psicológico, y Lucía se sumergió en ellas con una pasión renovada. Aprendía sobre el desarrollo fetal, sobre cómo cuidar de sí misma y del bebé.
Cada detalle que absorbía la acercaba más a su meta, convertirse en una madre competente y en la doctora que siempre había soñado ser. A medida que avanzaba en el curso, sus compañeros comenzaron a notar su enfoque. Algunos incluso la eligieron como líder para un proyecto grupal. Esa pequeña responsabilidad la llenó de orgullo, pero también la confrontó con el temor de no estar a la altura. En su mente comenzaba a gestarse la posibilidad de que su vida no solo se tratara de sobrevivir, sino de sobresalir. Esa palpitante convicción de autoeficacia estaba en conflicto con las inseguridades que había estado alimentando hasta ese momento. Recibió el apoyo de la profesora, quien al ver su dedicación, le ofreció la oportunidad de colaborar en un proyecto de investigación sobre embarazo adolescente. En ese momento, el dilema de Lucía se amplió. No solo debía lidiar con su propio camino, sino que ahora había una posibilidad real de influir en la vida de otras jóvenes en su situación. La idea de ayudar a otras mujeres a encontrar su fortaleza la electrizó, y la perspectiva de liderar en el ámbito académico comenzó a moldear su visión del futuro. Pero Miguel seguía apareciendo en su mente, como una sombra constante en sus días soleados. Decidió que era hora de tomar la decisión que había estado posponiendo. Una tarde, se sentó frente a su computadora, con la carta abierta en la pantalla. Le dio un respiro profundo y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como si sus pensamientos se desataran. Necesitaba pedirle claridad, un cierre, o quizás, una nueva apertura. En medio de sus emociones encontradas, recibió un mensaje inesperado de su madre. Lucía, estoy orgullosa de ti. No importa lo que suceda, tú eres fuerte y capaz. Esa reafirmación conectó con algo más profundo en su ser. La presión por cumplir expectativas comenzó a transformarse en motivación para descubrir quién era ella realmente, más allá de la madre que esperaba ser. Al cerrar el mensaje de su madre, se dedicó a planear el próximo paso en su proyecto de investigación. Mientras reflexionaba sobre cómo su experiencia personal podía ser un punto de partida para impactar a otras mujeres, una idea fresca surgió en su mente: organizar talleres sobre el empoderamiento de la maternidad adolescente. Quería compartir su viaje y sus aprendizajes de manera abierta y sincera. La tarde se deslizó suavemente al atardecer y, al mirar por la ventana, Lucía sintió un nuevo impulso. Era un momento decisivo. La convergencia de sus aspiraciones personales y su futuro profesional estaban a punto de cambiar con un solo movimiento. Esa acción sería la hoja de ruta que la llevaría hacia la vida que anhelaba y que, al mismo tiempo, le permitiría guiar a otras. Sin embargo, en medio de su plática interna, una notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje de Miguel. Estoy de vuelta, necesitamos hablar. Un cristalino río de preguntas e inquietudes inundó su mente. Esta vez, no podía evitar la confrontación. El encuentro con su pasado estaba a la vuelta de la esquina y podría comprometer todo lo que había comenzado a construir. El peso de su primera decisión se sentía significativo. ¿Sería capaz de gestionar sus emociones y salir adelante en un camino repleto de incertidumbres? El mensaje de Miguel fue como una campana que sonó en la profundidad de su ser, resonando con ecos de ansiedad y esperanza. Lucía necesitaba respuestas, pero más que nada, necesitaba firmeza. La última vez que se encontraron, el aire estaba tenso, cargado de incertidumbre. Habían sido días de introspección y de búsqueda, de construir una nueva narrativa personal mientras lidiaba con la realidad del embarazo. Ahora, se presentaba la oportunidad de replantear esa historia. Tras un largo día, Lucía se sentó en su escritorio, las luces apagadas, solamente iluminada por la luz tenue de la lámpara. Comenzó a escribir en su diario, un ritual que había adoptado para entender sus pensamientos y emociones. Las palabras fluyeron: hoy tomé la decisión de organizar esos talleres. Tengo que prepararme para dar un paso al frente, no solo como madre, sino como líder. Pero, ¿cómo me afectará la conversación con Miguel? ¿Me arrastrará hacia atrás?
¿O me impulsará hacia adelante? Con cada palabra, la claridad comenzaba a abrirse paso. Imaginar el taller era inspirador, hablarían sobre la autoestima, la independencia y el poder de decidir su propio camino. A medida que pulsaba el bolígrafo sobre el papel, surgió una nueva forma de expresión, una representación de su crecimiento. Las risas, las lágrimas y las historias compartidas en esos talleres crearían una red de apoyo que ella nunca había tenido. Era un proyecto que podría ayudarla a sanar, a dejar atrás el temor por su futuro. Sin embargo, la presión del mensaje de Miguel le colapsaba la respiración. Debo cerrar ciclos para abrir otros, se repetía. La comodidad de la antigua relación se convirtió en una cuerda doble que la mantenía en su lugar, una trampa que le impedía avanzar. La única manera de ser la persona que anhelaba ser era enfrentarse a su pasado. Al siguiente día, decidió que no podía esperar más, debía hablar con Miguel. Se sentaron en un café del barrio, un lugar donde las sonrisas de personas ajenas le recordaban la vida que estaba reconstruyendo. Miguel llegó con una expresión seria, como si cargar aún llevase el peso de sus decisiones. Lucía notó cómo su corazón latía en su pecho, preguntándose si podía sostener su nueva imagen al frente de aquella situación. El diálogo comenzó con vacilaciones, Miguel hablaba de sus experiencias, pero Lucía se centraba en sus objetivos. Cuando él mencionó sueños y aspiraciones, el impulso de su futuro se convirtió en una parábola adyacente. He decidido ayudar a otras mujeres, comentó con certeza, sintiendo que las palabras resonaban con una verdad palpable. Quiero que encuentren su voz y su poder, como yo estoy intentando hacerlo. Sus palabras fueron como un golpe de claridad. Observó la sorpresa en el rostro de Miguel, seguidores de un pasado que se desvanecía. Este niño que espero me ha dado un propósito, continuó, no se trata solo de mí. Cada frase resonaba en un eco que la fortalecía, cada nota una reafirmación de su crecimiento. Sin embargo, la charla no fue fácil. Miguel, inseguro y vulnerable, comenzó a compartir sus miedos, como si lo hiciera para acortar la distancia que ella empezaba a sentir. Entonces, en medio de la tensión, sus ojos se encontraron y volvió a experimentar una conexión. Pero en su interior, Lucía comprendió que esta conexión era un recurso del pasado que, si lo dejaba, amenazaba la nueva vida que estaba forjando. Al finalizar la reunión, Lucía sintió que cada paso había dejado claro el camino que debía seguir. Sin embargo, el eco del amor y la confusión persistían. Mientras regresaba a casa, reflexionó sobre el propósito que había descubierto en sí misma y que se contrastaba con una realidad que aún necesitaba resolución emocional. Su mente se llenó de decisiones que podían ser cruciales. Tenía que elegir entre un futuro incierto con Miguel o un camino que prometía ser un liderazgo auténtico entre mujeres jóvenes necesitadas de guía y apoyo. Esa elección pesaba en su corazón, y aunque sabía que seguir adelante era esencial, la sombra de lo conocido seguía susurrando. Al abrir la puerta de su casa, los sueños de los talleres para empoderar a otras mujeres brillaban en su mente. La idea le iluminaba el rostro, pero la última frase de Miguel estuvo grabada con claridad en su ser. Te espero. Esa promesa parecía un desafío. ¿Tendría el valor de avanzar en su camino mientras una parte de su corazón seguía anclada al pasado? La lucha por definirse había comenzado, pero cada día que enfrentaba sería un nuevo hito. Lucía se dio cuenta de que, al final, las preguntas que respondiera no solo transformarían su vida, sino también dejarían una impronta en la vida de muchas mujeres. Pero, ¿estaría preparada para confrontar a Miguel una vez más y tomar una decisión definitiva que cambie su vida? La noche siguiente, Lucía decidió revisar su diario una vez más. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un eco persistente. Te espero. Aquellos dos simples términos comenzaban a convertirse en una interrogante en su vida. ¿Esperar qué? ¿Un cambio en su relación o una alternativa a su nuevo destino?
Sabía que para avanzar debía definir su visión. Los talleres que había planeado comenzaron a tomar forma en su mente. Las mujeres que asistirían no solo buscarían inspiración, sino que deseaban atisbar una salida a sus propias luchas. Lucía entendía que su camino se entrelazaba con el de otras, y esa conexión la llenaba de propósito. Para solidificar su iniciativa, se sentó a elaborar un plan de acción. Diseñó una estructura para sus sesiones, enfocándose en 3 pilares: autoestima, resiliencia y empoderamiento. Cada una de esas categorías no solo adolecía de falta de atención, sino que representaban obstáculos que ella misma había enfrentado. La claridad le ofreció energía renovada. En su mente, cada actividad se transformaba en un paso hacia su crecimiento personal. Mientras redactaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, su amiga más cercana, quien había estado al tanto de sus pasos hacia el liderazgo. ¿Cómo vas con lo de los talleres? Este es tu momento, Lucía. Cuéntame cómo puedo ayudarte. Eso la hizo pensar, no necesitaba hacer esto sola. Crear una red de apoyo era fundamental no solo para ellas, sino para ella misma. La duda y la ansiedad empezaron a disolverse, y el enfoque en acciones concretas se volvió su refugio. Lucía empezó a planear una reunión de lanzamiento donde expusiera su idea. Esa noche visualizó una sala llena de mujeres, cada una con sus historias y desafíos, buscando juntas un espacio seguro donde transformar sus vidas. La idea de pararse frente a ellas, de exponer su propio viaje de transformación, le dio una confianza nueva. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía el peso de la duda: ¿podría realmente hacer la diferencia? Esa sensación de inseguridad flotaba a su alrededor mientras continuaba escribiendo. Recordaba cómo las palabras habían sido una herramienta para plasmar sus miedos y esperanzas, y ahora serían un puente hacia ese futuro. Decidió elaborar un guión, un discurso que podría ayudarla a conectarse con los corazones de las mujeres que llegarían a tomar su taller. Sabía que en él debía ser honesta, exponiendo su vulnerabilidad, pero sobre todo, su crecimiento. Al día siguiente, se reunió con Sofía. En un rincón acogedor de la cafetería, abrió la conversación sobre su plan. Quiero que se sientan empoderadas, pero en el fondo de mi ser, aún existe ese miedo al fracaso, confesó. La armonía de su amistad se reforzó con esas palabras. Sofía, siempre alentadora, la instó a visualizar quién podría asistir. A veces, tú eres la respuesta que alguien más necesita. Así que, ¿quiénes son las mujeres que necesitan oír tu voz? Lucía se quedó pensativa, y su mirada se iluminó con nuevas posibilidades. Con el apoyo de su amiga, empezó a juntar una lista de mujeres de su círculo que podría invitar. Comenzó a imaginar esas caras, cada una, historias únicas que necesitarían ser contadas y escuchadas. Esa visualización provocaba un rayo de luz en su interior. Pero había algo más: ¿podría Miguel ser parte de este proceso de sanación? La pregunta la asaltaba, pero también la motivaba a seguir adelante. Las horas transcurrieron mientras esbozaba un proyecto que reemplazaba la ansiedad por la acción. De repente, un mensaje de Miguel surgió en su pantalla. He estado pensando en nuestra conversación. ¿Podríamos hablar de nuevo? La suerte parece haber puesto a prueba su determinación justo en el momento en que más lo necesitaba. Lucía leyó el mensaje varias veces, evaluando lo que realmente quería. Deseaba abrir de nuevo la puerta a un diálogo que podría atraparla en un conflicto de emociones, o estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida y abrir uno completamente nuevo. Mientras sus pensamientos se agitaban, una profunda comprensión la envolvió. Aquel mensaje era una llamada a cerrarle la puerta al pasado de una vez por todas. Sin embargo, la incertidumbre de lo que podría acontecer la mantenía en un vaivén emocional. ¿Podría enfrentar a Miguel nuevamente sin que su decisión afectara lo que había comenzado?
En ese momento clave, Lucía sintió una fuerte conexión con su propósito, un sentido de urgencia por realizar el taller y accionar su proyecto. La dualidad del presente y el futuro la empujaba hacia adelante, y la pregunta seguía acechando su mente: ¿qué decidiría? Con esa inquietud, el futuro parecía acercarse, y con cada elección, el eco de su voz resonaba más fuerte. Su vida estaba a punto de cambiar, y Lucía supo que debía enfrentar a Miguel, no solo por ella, sino por todas las que esperaban esa voz que las guiara y empoderara. ¿Tendría la determinación de hacerlo? Lucía despertó esa mañana sintiendo una mezcla de nervios y propósito palpitar en su pecho. El día había llegado, y con él la oportunidad de tomar el control de su vida en un espacio donde podía ser genuina. Mientras se preparaba, su mente involuntariamente regresó a las palabras de Miguel. Esas dos simples palabras "te espero" parecían estar grabadas en su piel. Pero ya no podía permitir que su vida girara en torno a esa promesa vacía. En lugar de eso, su prioridad debía ser el taller. Al llegar al café donde había planeado la reunión con su círculo de invitadas, se detuvo un momento frente al espejo, ordenando sus pensamientos y ajustando su atuendo. La chaqueta que eligió era un símbolo de su nueva determinación, había sido parte de una decisión consciente para proyectar confianza. Mientras caminaba hacia la mesa, cada paso resonaba como un mantra: soy suficiente. Soy fuerte. El lugar estaba iluminado por la luz de la mañana, y el aroma del café recién hecho la rodeaba, dándole una sensación de familiaridad. Allí, ya la esperaban un par de mujeres. Sofía llegó poco después, y con una sonrisa entusiasta, la saludó. El día ha llegado, Lucía. Estoy aquí para lo que necesites. Su apoyo era un bálsamo en su alma. Las conversaciones fluyeron con facilidad, y la energía en la mesa era contagiosa. Compartieron anécdotas de sus propias luchas, y en cada palabra de sus amigas, Lucía podía ver reflejada su propia historia. Era como si cada experiencia compartida actuara como un ladrillo en la base del propósito que había estado construyendo. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre sobre el mensaje de Miguel continuaba como un eco persistente, a veces enfocado, a veces difuso. Cuando llegó el momento de presentar su idea sobre los talleres, Lucía se sintió invadida por una oleada de confianza. Se levantó y compartió su visión, comunicando no solo las actividades, sino también el trasfondo emocional que había motivado su creación. Este no es solo un taller, dijo con claridad, es un espacio donde juntas podemos hacer frente a nuestras inseguridades y potenciar nuestras experiencias. La respuesta de su grupo fue abrumadoramente positiva. El entusiasmo de las mujeres por participar iluminó su propósito, y con cada risa y asentimiento que recibía, la ansiedad de su corazón se desvanecía. Sin embargo, el momento de confrontar a Miguel se acercaba en su mente, como una sombra que no podía ignorar. Mientras sus amigas hablaban sobre lo que esperaban aprender, su interior luchaba con la voz de la duda. ¿Podía ser todo lo que decía que era y al mismo tiempo enfrentarse a su pasado? ¿Sería capaz de comunicar su nuevo yo a alguien que representaba lo que había dejado atrás? Decidió que haría una llamada a Miguel una vez concluyera la reunión. La idea le provocó un nudo en el estómago, pero también una chispa de adrenalina. Enfrentar el pasado no significaba que fracasaría. Este taller era también un recordatorio de su propio camino y del crecimiento que había experimentado. Con cada palabra que compartiría con Miguel, podría reivindicar esa transformación. A medida que continuaban las conversaciones sobre el taller y la emoción de sus amigas crecía, un nuevo enfoque comenzó a formarse en su mente. No solo se trataba de su historia, se trataba de construir una narrativa más grande donde cada voz contara. Aquello la conectaba aún más al propósito que había encontrado. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre sobre cómo encajaría Miguel en todo esto continuaba. Finalmente, la reunión concluyó, y mientras cada mujer se despedía, Lucía sintió la energía de su transformación.
El primer taller tomaría forma, y ella estaba en el camino de hacerse escuchar, no solo sobre su proyecto, sino sobre su vida. En su camino de regreso a casa, con el cerebro zumbando de emoción, se encontró ansiosa por hacer la llamada a Miguel. Un impulso irrefrenable la guiaba. La elección estaba delante de ella, y era consciente de que no importaba la respuesta. Su voz, finalmente, merecía ser escuchada. Así que, tomando su teléfono, preparó el mensaje. Las palabras eran sencillas pero potentes: necesitamos hablar. A medida que tocaba enviar, un nuevo nivel de determinación brotó en su interior. Pero, sobre todo, la pregunta resurgió: ¿sería Miguel capaz de entender quién era Lucía realmente ahora? La incertidumbre se amplificó, marcando el nuevo camino hacia su destino. El timbre de su teléfono interrumpió el torbellino de pensamientos que giraban en su mente. No era Miguel. Era un mensaje de Sofía, lleno de entusiasmo y recordándole la fecha programada para el primer taller. Las palabras de su amiga eran un ancla en medio de la tormenta emocional que comenzaba a atravesar. No faltes, será una experiencia maravillosa, decía el mensaje. Lucía sonrió, sintiendo cómo la calidez del apoyo de sus amigas comenzaba a dispersar las nubes de incertidumbre. A medida que avanzaban los días, Lucía se vio atrapada entre la planificación del taller y la creciente ansiedad por la llamada que aún no había realizado a Miguel. Cada intento de escribir un mensaje se convertía en una avalancha de dudas. ¿Y si no le respondía? ¿Y si su voz resonaba débil y vacía? Sin embargo, había algo en su interior que la impulsaba a avanzar. Ella había decidido que este nuevo capítulo de su vida no giraría en torno a otros, sino a ella misma. La noche anterior al taller, mientras organizaba los materiales que utilizaría, se miró en el espejo con una resolución renovada. Esa mujer frente a ella había superado muchos obstáculos, había necesitado redescubrirse. Su reflejo reflejaba sus luchas y sus victorias. Ahora sabía que no se estaba definiendo por sus errores pasados, sino por su capacidad de transformar el dolor en crecimiento. La mañana del taller llegó radiante y vibrante. Cada detalle, desde el diseño del espacio hasta la playlist que había preparado, resonaba con la intención de crear un ambiente seguro y acogedor. Lucía esperaba que las participantes no solo se sintieran cómodas, sino también inspiradas. En esa atmósfera, cada una podría explorar sus propios desafíos y, al hacerlo, enriquecerse mutuamente. Algunas de las mujeres comenzaron a llegar, y su energía palpable llenó la sala. Lucía sintió que su ansiedad se iba desvaneciendo mientras cada rostro conocido se inflaba con expectación. Fue en ese momento, justo antes de iniciar el taller, cuando decidió hacer lo que siempre había postergado. Una vez que las actividades comenzaran, llamaría a Miguel. El taller comenzó, y ella se entregó a la tarea de guiar esas primeras conexiones. Las conversaciones fluyeron con naturalidad y la vulnerabilidad se volvió el hilo conductor de la mañana. Historias de angustia y superación se entrelazaron, formándose una red de apoyo en la que Lucía se sintió profundamente conectada. A medida que profundizaban en la actividad principal, algo se encendió en ella. Las historias personales tocadas por el miedo, la alegría y la lucha resonaron con la suya. Por primera vez, se sintió menos sola en su travesía. Al finalizar la primera parte, respiró hondo y se sintió lista para abrirse también. En un momento de lucidez, se dirigió al grupo. Hoy hemos compartido mucho, y quisiera que sepan que mi historia también está en construcción. Mi vida me ha llevado por caminos difíciles, pero ahora estoy reconstruyendo mi voz. Cuando las mujeres comenzaron a aplaudir, la emoción la inundó. De repente, no era solo una facilitadora de un taller, era una persona que había tomado las riendas de su vida. Esa transformación era tangible, y el eco de la aceptación y el apoyo le dio fuerzas. Era el momento perfecto para hacer la llamada. Sin embargo, justo cuando se preparaba para hacerlo,
Una inquietante notificación iluminó su pantalla, un mensaje de Miguel. Su corazón se detuvo un instante. Las palabras eran precisas, directas: recibí tu mensaje. ¿Podemos hablar esta tarde? Esa simple frase aceleró su pulso y la hizo cuestionar todo lo que había construido en esos días. Con cada letra, su contradicción la invadió, la urgencia de su taller versus la inminente conversación que podría deshacer el valor ganado. Enfrentar el pasado y continuar construyendo su futuro. Mientras contemplaba la inminente llamada, se vio obligada a confrontar la mayor pregunta de todas: ¿podía realmente reconciliar quién era ahora con la persona que había sido antes? La respuesta pronto. Se lo diría todo. Lucía respiró hondo, sintiendo como una mezcla de ansiedad y anticipación la atravesaba en ese instante decisivo. Las mujeres que la rodeaban eran ahora reflejos de su propia historia de superación, y sintió que no podría traicionar ese crecimiento enviando un mensaje a Miguel. Sin embargo, la pregunta que rondaba su mente era ineludible: ¿quién era realmente ella sin la historia que la había definido hasta ahora? Las horas del taller transcurrieron volando. Lucía guió a las participantes en ejercicios que despertaban introspección y reflexión. El eco de sus historias resonaba intensamente en el ambiente. A medida que los temas se profundizaban, sus propias palabras se convertían en un espejo. Ella también necesitaba descubrir su verdad más profunda. Cuando el taller concluyó, las mujeres compartieron abrazos y palabras de gratitud. Una de ellas, Carla, se acercó y le dijo: lo que hiciste hoy fue más que un taller. Nos diste la fuerza que muchas buscábamos. Esa afirmación colisionó con el remolino de dudas que aún giraba en su interior. Era el momento de actuar, de fortalecer la resolución que había encontrado entre las participantes. Buscó un rincón tranquilo de la sala y sacó su teléfono. Las palabras de Miguel aún palpitaban en su mente. Se detuvo un instante, pensando en todo lo que había significado su relación. Las lágrimas asomaban, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Con cada respiración, comenzó a cuestionarse qué realmente quería. El sonido del timbre de su teléfono la sacó de su trance. Era un nuevo mensaje, pero no de Miguel. Era de Sofía, quien había querido saber cómo había ido el taller. Necesito saber qué lograste hoy, decía. Lucía sonrió, reconociendo la importancia de su amiga en su proceso de cambio. Mientras le respondía, tomó una decisión: no dejaría que su diálogo interno se convirtiera en una limitación. Con su teléfono en mano, comenzó a escribirle a Miguel. Las palabras fluyeron, llenas de sinceridad. Me gustaría hablar y ser honesta contigo. Pero primero, quiero encontrar mi propia voz. En aquel instante, una resolución fuerte y clara se formó en ella. No permitiría que la sombra del pasado la definiera más, era hora de construir una historia de autenticidad. Con cada tecla que pulsaba, sentía cómo se deshacía de un peso que llevaba mucho tiempo. Dicho mensaje, aunque podría abrir viejas heridas, le prometía una oportunidad de reconstrucción. Ella había superado un gran desafío al abrirse ante un grupo de desconocidas, así que no permitiría que el miedo a la incomprensión la detuviera ahora. La vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza y no se detendría ante nada. Una vez que presionó enviar, miró hacia el horizonte, sintiendo una oleada de libertad. Sabía que el próximo paso requeriría tanto coraje como el anterior. Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, su mente se llenó de posibilidades: su futuro sería tan vasto como se permitiera soñar. Pero una nueva inquietud creció en su interior: ¿podría hacerse responsable de su vida sin las expectativas de Miguel? La posibilidad de una discusión honestamente difícil la aguardaba, y con ello, el riesgo de abrirse a un camino que podía llevarla a enfrentar su propia verdad sin filtros. Por primera vez, se sintió realmente en control de su narrativa, pero el eco del mensaje enviado comenzaba a resonar en su mente. El tiempo había vuelto a empezar su cuenta atrás.
La incertidumbre de lo que vendría la desafiaba a medida que iba formando su nueva identidad, sin las viejas cadenas que una vez la ataron. Lucía supo, con certeza, que lo mejor estaba por venir, pero su desafío, sin duda, apenas comenzaba. Pasaron los días y la ansiedad de Lucía ante la espera de una respuesta de Miguel generó un ambiente de inquietud en su interior. Cada día se despertaba con la esperanza de que su teléfono vibrara, trayendo noticias que podrían cambiar el rumbo de su recién descubierta autonomía. Sin embargo, mantenía firme su decisión de no permitir que sus expectativas la arrastraran de nuevo a la incertidumbre emocional. Decidió enfocarse en su desarrollo personal, inscribiéndose en un curso de oratoria que había capturado su interés. Este curso no solo prometía mejorar sus habilidades de comunicación, sino que también la ayudaría a solidificar su voz en un mundo donde había solido callar. El primer día de clases, el aula se sentía vibrante de energía, nuevas caras, nuevas historias. Lucía respiró hondo, intentando ahogar el eco de su ansiedad. Cuando el profesor pidió a los alumnos que compartieran un fragmento de su vida, esa mezcla de temor y emoción regresó, pero Lucía se sintió empoderada. Se levantó y, con una voz que resonaba más fuerte de lo que esperaba, habló de su experiencia en el taller y sobre cómo había comenzado a reconstruir su identidad. Las palabras fluyeron con una fuerza renovada, revelando su vulnerabilidad, pero también su resistencia. Al finalizar, el aplauso sincero de sus compañeros la sorprendió y la llenó de una audaz confianza. Con cada clase, se adentraba más en este viaje de autodescubrimiento. Aprendió a utilizar su voz no solo para hablar, sino para conectar, para compartir su verdad. Fue en una de las sesiones de práctica, mientras probaba una charla sobre autoaceptación, que Lucía se dio cuenta de algo crucial: las historias que contaba no solo influían en otros, sino que también la transformaban a ella. Durante una de sus sesiones, se le planteó un ejercicio crucial: hablar frente a un espejo, con el objetivo de reconocerse a sí misma. Al principio, se sintió ridícula y vulnerable, pero a medida que continuaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Se enfrentó con valentía a las inseguridades que había llevado durante años. Soy suficiente, repitió una y otra vez, como un mantra que resonaba en su mente. Aquellas palabras se impregnaron en su corazón, transformándose en una verdad que nunca antes había considerado. Sin embargo, una tarde, mientras salía del curso, recibió un mensaje de Miguel. Su corazón se disparó al verlo. Se sintió invadida por un torrente de emociones contradictorias. ¿Era el momento de retomar ese capítulo, o sus pasos hacia adelante estaban suficientemente firmes como para enfrentarlo sin temores? Con las manos temblorosas, abrió el mensaje. Las palabras que leyó la dejaron desconcertada. Miguel le proponía una reunión para hablar, pero no solo de su relación. Había algo más que quería compartir. Su sorpresa se transformó en un torbellino de sentimientos, y la entonación de su voz interior se agudizó en un desafío esencial. Lucía se encontró en una encrucijada. Couched en su crecimiento personal, sintió la urgencia de encontrar su propia verdad antes de abrirse a lo que Miguel tenía que decir. Era un momento que iba más allá de ella, era la culminación de lo que había trabajado para construir. Se preguntó si podría integrar esa conversación en el nuevo camino que había trazado. Desde lo más profundo de su ser, Lucía supo que, sin importar el resultado, ese encuentro definiría su próxima etapa de crecimiento. Con determinación, decidió que no se dejaría arrastrar por las expectativas externas, sería ella quien dirigiera la conversación. No solo se trataba de enfrentar su historia, sino de emerger como la persona auténtica que siempre había querido ser. La decisión tomó forma en su mente. Respondió a Miguel, aceptando la reunión, pero dejó claro que necesitaba ser abierta y honesta. Con cada letra digitada, Lucía sentía que se acercaba a un cambio trascendental, un momento donde lo antiguo y lo nuevo colisionarían. Pero en el fondo de su corazón, una inquietud crecía con
La certeza de que lo que Miguel iba a revelar podría cambiar nuevamente el curso de su vida. ¿Qué tan preparado estaba para lo que podría surgir en esa conversación? La duda la envolvió, intensificando el viaje que una vez comenzó en el taller, y todo lo que aquello implicaba estaba a punto de desatarse. La tensión de la próxima reunión era palpable, y Lucía supo que el momento de la verdad se acercaba, como un destino inevitable, dispuesto a revelarle su camino. La mañana del encuentro llegó, así como el sol que iluminaba cada rincón de la habitación de Lucía. Sin embargo, la luz no logró disipar la sombra de inquietud que la envolvía. Se miró en el espejo, y al hacerlo, el eco de sus palabras resonó en su mente: soy suficiente. Se obligó a recordar el sentido de autoaceptación que había estado cultivando en el curso de oratoria. Esa misma voz interna que había aprendido a honrar, ahora se tornaba un susurro de ansiedad. Se vistió con prudencia, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir cómoda y segura. Cada prenda que se ponía era una capa de determinación que la acompañaría a la reunión. Al salir de su hogar, el aire fresco le brindó una pizca de claridad. Sin embargo, su mente seguía atrapada entre la expectativa y el miedo. ¿Qué podría decir Miguel que pudiera desequilibrarla tanto? El café que había elegido como lugar de encuentro era un lugar bullicioso, lleno de risas y conversaciones. Lucía se sentó en una mesa en la esquina, dando a su mente un momento para calmarse mientras observaba el vaivén de la vida que la rodeaba. La confianza que había cosechado a lo largo de las semanas en el curso se tambaleaba al pensar en cómo su historia previa la seguía persiguiendo. Cuando Miguel entró, su mirada se encontró con la de Lucía. La calidez de su sonrisa la inundó de recuerdos antiguos, pero al mismo tiempo, esa conexión provocó que la barrera de sus nuevos conocimientos sobre sí misma se mostrara más fuerte. No podía permitir que la vulnerabilidad de su pasado la absorbiera. Era ahora un ser renovado, dispuesto a confrontar, a preguntar y a comunicarse con autenticidad. Gracias por venir, dijo Miguel, ocupando el asiento frente a ella. Su voz sonó un poco ronca, como si la tensión también lo afectara. Ambos compartieron un silencio cargado de significado, como si el peso de sus respectivos mundos se encontrara en ese espacio. Lucía respiró profundamente, buscando una forma de abordar esta conversación sin dejar que el miedo definiera el rumbo. Quiero hablarte, inició Miguel, sus manos temblaban ligeramente mientras hacía un gesto. Sobre nosotros y sobre algo más que ha surgido en mi vida. Miró hacia abajo, perdiéndose en sus pensamientos antes de continuar. Lucía sintió una punzada de ansiedad, cada palabra de él podría arrastrarla hacia antiguos abismos, pero no iba a permitir que eso sucediera. Antes de que sigas, necesito que sepas que he estado trabajando en mí misma, en encontrar mi voz, interrumpió, con firmeza. Estoy aquí para escuchar y para ser honesta, pero no me arrastrarás de nuevo a un lugar donde mi valor dependa de lo que digas. Miguel levantó la mirada, sorprendido por la claridad y la fortaleza que irradiaba. Lucía sintió que un pedazo de poder interno se reafirmaba, una señal de que había crecido y que, sin importar lo que él presentara, no sería despojada de su newfound self. Es sobre un embarazo, confesó Miguel, su voz temblorosa acentuando la gravedad de la revelación. El tiempo pareció detenerse y el revuelo de la cafetería se disipó, atormentando a Lucía con la enormidad de esa sola palabra. La incredulidad la invadió, y en un instante, las preguntas abundaron en su mente. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Qué decisiones tendría que tomar? El calor subió a su rostro y la confusión brotó sin aviso. Sin embargo, en medio de ese torbellino interno, recordó su compromiso con su autenticidad y la fuerza que había cultivado. Sabía que lo importante no estaba solo en la palabra embarazo, sino en cómo esto repercutiría en su vida. La tensión se mantenía al borde, casi palpable, mientras se preparaba para hacer frente a esta nueva realidad. No podía retroceder, había llegado a un punto crucial en su evolución personal. No puedo olvidar lo que hemos vivido, pero también he cambiado.
Necesito saber cómo esto cambiará todo lo que somos, pronunció Lucía, desafiante. El destino les había tendido una trampa, y en esa encrucijada, ambos estaban a punto de descubrir qué significaban realmente sus elecciones. La revelación no solo alteraría su relación, sino que también podría representar una nueva etapa en su desarrollo personal. La conversación prometía desatar tensiones que Lucía jamás había imaginado enfrentar, llevándola a profundizar en su capacidad para adaptarse y crecer. ¿Cómo se enfrentarán a un nuevo tejido de vida que ni ella ni Miguel habían anticipado? El desenlace estaba a un suspiro de ocurrir, y la pregunta más apremiante ahora sería cuál de ellos sería realmente capaz de adaptarse a la nueva incertidumbre. Lucía se sentó en la mesa del café, sintiendo como la tensión en el aire era casi palpable. La revelación de Miguel, el embarazo de su exnovio, era un tsunami emocional que amenazaba con arrastrarla. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la confusión, respiró hondo y recordó el trabajo que había realizado en sí misma. Había atravesado por un camino arduo de autodescubrimiento y crecimiento personal, y no iba a permitir que la incertidumbre del pasado definiera su presente. Miró a Miguel a los ojos y, con una voz firme, le dijo, «Lo que estamos enfrentando es un desafío inesperado para ambos, pero necesito que entiendas que he comenzado a construir mi propia vida y estabilidad». Y así, entre la algarabía del café, en medio de extraños que compartían sus propias historias, Lucía enfrentaba su verdad con valentía. Miguel la escuchó, y aunque la preocupación era visible en su rostro, había una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Lucía, lo sé. La razón por la que quise hablar contigo es porque no solo quiero que seas parte de esto, quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad». Su tono sincero resonó, pero Lucía no podía dejar que eso la hiciera retroceder. «Pero yo no puedo ser simplemente un pilar en tu vida, Miguel. Necesito saber que me consideras igual, que mis sueños y metas son tan importantes como los tuyos. No puedo volver a ser la Lucía de antes, la que se conformaba». Al escuchar sus palabras, se sintió empoderada al ver que su voz, sostenida por la experiencia del taller y el curso de oratoria, resonaba finalmente en la cabeza de Miguel. La confusión de Miguel era evidente, pero también ese antiguo respeto que siempre había sentido por ella. «Estoy listo para asumir esa responsabilidad, Lucía. Pero no puedo hacerlo solo. ¿Podríamos encontrar una manera de navegar esto juntos?», preguntó, claramente buscando un camino hacia la reconciliación. Lucía asintió, comprendiendo que la vida raramente se desarrolla de la forma en que la imaginamos. Sintió que había un eco de complicidad en la pregunta de Miguel, lo que le permitía contemplar sus propios deseos. «Eso podría ser posible, siempre y cuando entendamos que nuestra relación debe cambiar y evolucionar», dijo con firmeza. Ambos comenzaron a trazar una hoja de ruta, donde cada uno pondría sobre la mesa no solo sus preocupaciones, sino también sus aspiraciones. Con cada palabra intercambiada, se percataron de que el camino hacia adelante no se trataba solo del bebé que venía en camino, sino de cómo se apoyarían mutuamente en su crecimiento individual. «Podemos hacerlo, Lucía. Quiero que seas parte de este viaje, pero no solo como madre, sino como la profesional competente y segura que eres. Estoy aquí para apoyarte en tu camino y también para que yo pueda crecer», dijo Miguel, cuya sinceridad resonaba con ecos de potencial. Con una chispa de esperanza brotando, Lucía sintió como una nueva posibilidad comenzaba a formarse entre ellos. «Podría funcionar», pensó. «Lo importante es que ambos entendemos lo crucial de la comunicación genuina». Se dio cuenta de que esta conversación, aunque cargada de incertidumbre, le estaba permitiendo a ella y a Miguel establecer un nuevo tipo de relación, uno que promovía el empoderamiento y el respeto mutuo. Después de esa reunión, el viaje de Lucía no solo incluye la maternidad, sino también su compromiso de seguir adelante con sus talleres y su carrera de medicina. Encontrar el equilibrio se convirtió en su nueva meta.
Estaba decidida a ayudar a otras mujeres a empoderarse con historias que resonaban con la suya mientras, al mismo tiempo, forjaba un futuro distinto, manteniendo la independencia que había luchado por recuperar. Con el paso de los meses, Lucía se convirtió en una figura clave en su comunidad. Sus talleres de empoderamiento para madres adolescentes se convirtieron en un faro de esperanza para muchas. Al mirar a las nuevas madres a sus ojos, Lucía devolvía su fe en sí mismas, reflejando el ejemplo que ella misma había encontrado en su viaje de transformación. La vulnerabilidad inicial que sintió al enfrentar a Miguel se transformó en una fortaleza resistente. Ambos decidieron continuar sus vidas, conectados de una nueva forma, como copadres que apoyan el crecimiento de su hijo y el crecimiento de cada uno. Lucía había elegido no solo ser madre, sino también ser la doctora y líder que siempre había querido ser, y Miguel se mostró dispuesto a caminar con ella en esa dirección. Y así, con vocación y valor, Lucía se sentía realizada. En su camino hacia la superación personal, no solo había encontrado su voz, sino también había aprendido a escucharla y a actuar sobre ella. Su historia iba más allá de una lucha, se había convertido en un ejemplo de poder y autodescubrimiento. Hoy, al mirar hacia el futuro, Lucía sonríe sabiendo que el verdadero logro radica en tomar decisiones valientes para crear la vida que realmente desea. Ese final, cargado de sinceridad y crecimiento personal, sentó las bases para nuevas historias, nuevas posibilidades y un legado de empoderamiento que iba más allá de ella misma. Así que, queridos amigos, ahora les pedimos que no esperen ni un segundo más para ser parte de este emocionante viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llevar estos mensajes de superación a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de actuar y mostrar su apoyo. Gracias.